VTR presenta. Este es un programa de VTR. Estamos en tu ciudad. Miramos tu realidad. Panorama 15. La voz de las regiones. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a Panorama 15. Ya cumplimos 3 años junto a ustedes hablando de las regiones y de los problemas que ha traído el centralismo, la necesidad de descentralización que tenemos. Y en esta semana, que ha sido una semana noticiosa por los despidos y por las marchas, queremos enfocar la perspectiva de este conflicto que tiene el Estado chileno con el pueblo mapuche desde Panorama 15 y entender que el conflicto que tenemos hoy día no es un conflicto particular ni un problema policial, sino más bien un problema político que debe ser comprendido desde la descentralización, entendiendo la diversidad que constituye las regiones y que constituye nuestro país. Y sin eso no podemos avanzar necesariamente hacia una solución. Nos quedamos con esto, quédese usted con nosotros, tenemos muchos temas de los que hablar, siempre con perspectiva, siempre con altura de miras, así que aquí comenzamos Panorama 15. Los productores locales de leche de Los Lagos están en alerta, pues las empresas que compran sus servicios anunciaron que deben pagarles un 10% menos. Es una nueva rebaja en menos de un año. Ellos acusan que los precios que llegan a los consumidores no han bajado, por lo que los únicos que pierden son los pequeños productores. Desde la mayor zona lechera del país, Marcelo Vera nos trae esta historia. Los productores lácteos de la región de Los Lagos pasan un momento difícil. Mientras aún sufren las consecuencias de la sequía del verano pasado, también deben enfrentar la baja del precio de su principal producto por parte de la industria compradora. Según cifras de Fedeleche, durante el primer trimestre del año pasado, el valor del litro de leche era de 231 pesos. Ahora esa cifra caerá hasta los 208. Esta situación genera preocupación entre los productores, que señalan que en estos momentos están trabajando a pérdida. Más encima estamos sufriendo una baja de precio considerable por parte de la industria de nuestro producto, cosa que nos hace que los márgenes se hayan ido definitivamente al color rojo y no nos da margen para comprar alimentos externos y alimentos concentrados que nos puedan suplir un poco esta deficiencia nutricional que estamos viviendo. Desde la industria aclaran que la caída de los precios es producto de la crisis económica mundial, pero su impacto podría ser nefasto para muchos pequeños productores. Hay varias lecherías que ya están tomando la decisión y nos lo han comunicado de esa manera, de sencillamente terminar con rubro y dedicarse a otras cosas, o sencillamente de vender el campo, porque el nivel de deuda y los flujos que hay con este nivel de precios de la leche, sencillamente el negocio no está dando. Para el gobierno, esta situación es un conflicto entre privados, pero aún así consideran herramientas para apoyar a los agricultores a enfrentar los costos de producción más altos. El gobierno no puede controlar precios, pero sí puede ayudar a soportar los costos operacionales, en particular lo que tiene que ver con la alimentación, que es el 50% de los costos de la lechería. ¿Qué quiero decir con esto? Que un escenario de baja de precios en general para los productores, asociado con un fenómeno de cambio climático y de eventual déficit hídrico y sequía en el próximo verano, puede ser fatal para los pequeños productores. Por esa razón nosotros estamos implementando medidas para asegurar el forraje de los animales productores de leche en el próximo verano. Por el momento, las asociaciones de productores han decidido dialogar con la industria láctea, pero no descartan movilizarse si su situación se sigue agravando. Marcelo Vera, Panorama 15. Tras un año de la denuncia realizada, finalmente la Seremi de Salud de Los Ríos decidió cursar una sanción a una empresa local que emana asbesto, poniendo en riesgo la salud de los trabajadores. Sebastián Díaz nos cuenta más. 6 meses debieron pasar para que finalmente la autoridad sanitaria de Los Ríos lograra comprobar lo que un grupo de concejales de la comuna de Paillaco denunciaron en el mes de enero de 2015,
Las tuberías de la empresa proveedora del servicio de agua potable en la región amenazaban la salud de sus trabajadores con asbesto. Esa fue la resolución que llevó a la Seremi de Salud a implementar la primera sanción de este tipo en el país. Los concejales de la región de Los Ríos estamos satisfechos. Logramos que por primera vez en Chile se sancione una sanitaria por mal manejo del asbesto, de las tuberías de asbesto cemento, y por poner en riesgo a los trabajadores que diariamente tienen que exponerse a estos compuestos. Una lucha ardua que, según la máxima autoridad de la cartera de trabajo en Los Ríos, derivó en acciones nacionales para proteger a los trabajadores. Respecto de que los trabajadores pudieran verse afectados en cuanto al tema de la sílice y el asbesto, por supuesto que nos preocupa. Por lo que me han comentado de parte de la Dirección del Trabajo, ellos están en un programa nacional para aplicar fiscalización. Principalmente y sobre todo el tema de residuos, es decir, aquí hay un tema, porque principalmente lo que queremos es lograr que la salud de las personas no se vea afectada, sobre todo por este tema. Preocupación transversal por la salud de los trabajadores y vecinos de la región, pero también del país. Una sanción menor que no supera los 5 millones de pesos en contra de la empresa ESAL, pero un referente en materia de protección a la defensa de los trabajadores que diariamente son expuestos a peligros inminentes. Desde la ciudad de Valdivia, región de Los Ríos, Sebastián Díaz, Panorama 15. Como siempre en este tiempo, llega la hora de revisar los titulares que nos traen los diarios ciudadanos de la red Mi Voz. Ojo, en la región más al norte de nuestro país, INDAP entregará más de 80.000 kilos de pasto a ganaderos de Parinacota. Al forraje destinado a suplementar la alimentación del ganado camelio, las llamas de estas localidades del altiplano y la precordillera, se suman insumos agrícolas, herramientas y material para la fumigación en Putre. Más información en elmorrocotudo.cl. Con 3 cómodos y equipados espacios cuenta la nueva clínica de salud móvil que el municipio de Rancagua entregó a la comunidad y atenderá en sectores rurales de la comuna. La clínica tiene 3 box de atención, obstetra, médica y clínica, y tiene un generador eléctrico que le brinda autonomía de funcionamiento, lo que le permite no estar enchufado, ¿verdad? Más información en elrancaguazo.cl. Conoce y vota por la nueva imagen representativa de la región de los lagos. Junto con la aprobación de la política turística regional, se concluyeron 3 opciones de imagen marca para esta zona, las que buscan representar a la región de la mejor forma. A través de un proceso abierto de votación en Internet, se le pedirá la opinión a la ciudadanía para elegir la mejor opción. Para saber dónde votar y quién lleva la delantera, visita el bacanudo.cl. Es tan importante votar en este tipo de consultas. ¿Cómo uno va a alegar después que no lo representan las imágenes o las ideas si es que no participa? Así que vaya y participe si es de la región de los lagos y le tiene cariño. Y por otro lado, antes de ir a nuestra pausa, como estamos de cumpleaños, quisimos hablar y darnos como de regalo de cumpleaños la idea de que el problema de la descentralización y la preocupación de la descentralización no es una preocupación académica, es una preocupación que tiene carne y está detrás de las personas que viven en las regiones. Así que vamos con ellos. Yo creo que efectivamente cuando los intendentes se elijan democráticamente sí va a ser cierta la descentralización. Por ahora, si los gobernadores y los intendentes son elegidos de acuerdo al gobierno de turno, no creo que podamos ser realmente independientes. Que las noticias las hagan desde acá, de regiones, en vez de hacerlas desde Santiago, partiendo por eso. Las regiones tienen que ser independientes, pero económica y administrativamente. Para eso los recursos deben llegar directamente a las regiones y las regiones distribuirlo de acuerdo a sus necesidades. Entre comillas, hacerse dueño o poder empoderarnos con los recursos que tenemos acá en Iquique, en la zona norte, la minera, las pesqueras, la zona franca, el casino. Darle más atribuciones a las autoridades de la región, intendentes, gobernadores, qué sé yo, que pudieran definir ellos mismos los proyectos que hay a nivel de región. No mandar plata más a Santiago, si nosotros, esta región necesita plata, necesita acá. No mandar más plata a Santiago, si las arreglen ellos allá, está bueno ya, pues. Lo decíamos al inicio del programa y es tratar de comprender lo que ha pasado durante los últimos días
la destitución de Francisco Buenchumilla, más la marcha de los camioneros hacia Santiago, no desde la perspectiva solo desde lo que se ha llamado bastante mal el conflicto mapuche, sino más bien desde la perspectiva de las necesidades de descentralización, de autonomía regional para poder darle solución desde una región a un problema que en realidad el Estado no ha sabido cómo resolver en tantos y tantos años. Y para eso hoy día estamos con José Bengoa. Él es especialista en los temas mapuche, pero además es rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. José, tratemos de entrar un poco en el asunto territorial, en las oportunidades que existen desde el territorio administrativamente para resolver estos problemas, más que en el análisis del triste escenario en que nos encontramos. ¿Cómo ves tú las oportunidades que tiene la misma región de la Araucanía y de los lagos en general para resolver estos temas? Mira, yo creo que, una entrada más histórica, más larga, siempre es útil, ¿no? Porque la distinción o la diferencia que hay, por ejemplo, entre una región como la del Maule, por decirlo de una manera, y la región de la Araucanía, de repente se olvida uno que hay una diferencia, ¿no? Y la diferencia son procesos de colonización, conquista, de 200 o 300 años de diferencia. La propiedad, esto no se dice normalmente, ¿no? La propiedad en Colchagua, ya que este es un programa regional, ¿no? Es una propiedad constituida en 1600. ¿Ya? En 1600 vino un señor que se llamaba Ginés de Lillo y mapeó la zona central del país. Y le dijo, esto es suyo, esto es suyo, esto es suyo, etc. O sea, pasó 700, 800, 900 y recién. Yo he tenido la oportunidad en una investigación, ahora que tenemos ahí un centro de estudio entre varias universidades, un FONDAP, que se llama un Fondo de Desarrollo, de estudiar la colonización. Y la colonización que ocurrió en esa zona, sobre todo la colonización suiza, comenzó en 1890 y tanto, 84 en un caso. O sea, la propiedad privada es muy joven en el fondo en esa zona. Exactamente, recién, ¿no es cierto? Entonces es un dato que no es menor. Segundo dato, efectivamente la propiedad se desordenó enormemente en esa zona durante todo el siglo XX. Todo el siglo XX hubo tierras que fueron para acá, para allá. O sea, tampoco se fijó hace 100 años, sino que ha estado en una tole-tole durante 100 años. Exactamente. De partida, ¿no es cierto? Por ejemplo, llegaban los colonos a las colonias que se llamaban. Pero muchos se iban. Entonces otros le compraban. Y así se fueron armando los pequeños fundos, los fundos más grandes, etc. Pero después de todo eso, fíjate, es bueno recordárselo, ¿no? Después de eso vino la reforma agraria, vino el gobierno de Salvador Allende, las expropiaciones, y lo más importante que vino después fueron los remates de tierra. Esos remates de tierra significó que 1, 2 o 3 compañías forestales se compraran, no solo miles, en el caso de algunos 1.000.000 de tierras, ¿no es cierto?, en el sur. Entonces, la complejidad del fenómeno es extraordinariamente grande. Entonces, cualquier discusión de la solución, como se dice, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, hay que partir, a mi modo de ver, de la peculiaridad que tiene la región. O sea, es totalmente distinto el tipo de actores que tú tienes en La Serena, por ejemplo. Por supuesto. Entonces, y eso no ha sido nunca tomado en cuenta. Ahora, ¿cómo hacemos? Porque, José, nosotros no somos un país, somos un país joven. O sea, joven en muchos sentidos. De hecho, no tenemos ningún reconocimiento en la identidad de los chilenos comunes y corrientes de decir, por ejemplo, nuestras raíces son milenarias, están relacionadas con los mapuche o con los aymara, o tienen un arraigo en Rapa Nui, o quién sabe, sino que más bien nosotros encontramos que somos como de reciencito, tenemos poca identidad con nuestra historia, tenemos en general bastante mala memoria, y por lo tanto hoy día decir, ¿sabéis qué? Estos fundos gigantes comprados por las forestales
podrían, no sé, expropiarse o encontrar una salida para reordenar de acuerdo a la historia que hemos tenido de forma más justa y darle a cada uno lo suyo en un acuerdo, no sé, regional, por ejemplo. Eso parece un gran escándalo porque parece que uno viniera aquí a desordenar algo que ha estado ordenado durante mucho tiempo. Y la verdad es que históricamente no ha sido así. Entonces, ¿qué hacemos los chilenos con el problema de la memoria? ¿Y cómo nos relacionamos de otra forma? ¿Es esa forma de relacionarnos con la memoria algo que está cambiando en los nuevos tiempos a propósito de la globalización o de las demandas que están ocurriendo socialmente? Sí, me distraje porque estaba viendo, no sé si esas son las imágenes que están poniendo detrás, pero ojalá que no pongan tanta imagen de tanta violencia. Sí, ¿no? yo lo mismo pienso, se lo podemos comentar al editor de Porque Pasar. la verdad que yo estoy tratando, digamos, de hacer un análisis un poquito más racional que lo que aparece normalmente. Sí. O sea, lo que yo te estoy tratando de decir y a los que escuchan es que en este ámbito regional conviven o tienen que convivir un conjunto de pueblos, de comunidades, de personas de muy diverso origen. Y eso requiere, ¿no es cierto?, de una ingeniería social, de inteligencia, ¿no es cierto? ¿Qué cosas no sirven? ¿No es cierto? No sirve hacer lo que se hace en todas las regiones del país. No sirve. No sirve tener un intendente que mande, grite y qué sé yo, etcétera. No sirve tener jueces que no tomen en cuenta esa diversidad. No sirve, y esto por la cosa universitaria que está tan en este momento caliente también, no sirve tener universidades en que viajan en avión los abogados de Santiago a dar una clase en una universidad privada en Temuco, porque eso no sirve. Tiene que establecerse una universidad que esté pensada y pensando en esa diversidad. Entonces, ahí hay una primera cuestión. Pero ¿cómo luchamos contra esa lógica? Porque desde Portales estamos con la lógica de que viaje el abogado a Temuco. Así es como funcionamos desde Portales. Claro, pero fíjate que, por ejemplo... ¿Cómo rompemos esa lógica? Pero se puede romper, se rompe inmediatamente cuando uno se da cuenta. Por ejemplo, la Forestal le solicita a un abogado, a una oficina de abogados, un buffet de abogados, que le analice unos títulos de un campo que va a comprar. El abogado lo mira y dice, los títulos están buenos porque se compraron, se vendieron, etcétera. Pero no mira ese abogado de aquí a Santiago o de donde sea, no mira cuál es el origen. ¿Dónde está el origen de aquello? En cambio, el otro que está al lado, ¿no es cierto?, la comunidad mapuche, le ha recordado y le ha contado su abuelo de que esa tierra le pertenecía. Eso no aparece en el papel. No te aparece ahí escrito en el papel. El abogado no lo vio. Entonces, ¿qué está comprando en la Forestal? Está comprando un problema, pues. Entonces, si se quiere hacer cargo, tiene una responsabilidad. Tiene la responsabilidad de saber lo que está adquiriendo. Pero claro, entonces, ¿qué ocurre? Dice, no, esto está escrito, aquí está el papel, esto es mío, y yo hago lo que quiera con él. Entonces, ese camino no conduce a ninguna parte. A ninguna parte. Las comunidades mapuche, si quieren presentar alguna demanda, ¿a dónde van? ¿A los tribunales? A los tribunales. O a la calle. ¿No es cierto? No hay ningún mecanismo institucional, ¿no es cierto? No tienen diputados. Claro, no tienen una representación política. Pero en ese sentido... No hay un espacio a nivel de la intendencia donde estén representadas las comunidades. No hay. A ver, avancemos un poco en eso. La Comisión para la Descentralización proponía, entre otras cosas, un parlamento regional. Por ejemplo. Ahí estamos empezando a conversar. Ya, ese parlamento regional, porque también parémonos en el lugar del frente, de lo no mapuche. Ese parlamento regional está constituido principalmente por mapuche, está constituido proporcionalmente por las distintas colonias que están en la comunidad. Por ejemplo. ¿Está constituido multiculturalmente de acuerdo a tu perspectiva? Obvio. O sea, sería el centro del debate multicultural, o como dijo Huanchumilla, multinacional, multiétnico. O sea, es evidente, porque la realidad
la realidad es multiétnica. O sea, si la ley no es multiétnica, en una realidad multiétnica lo que produce es violencia, ¿no? Y la brecha la tiene la ley, no la realidad. Así es. Avanzando un poco sobre la historia, antes de la entrevista comentábamos que por lo menos mi experiencia con los historiadores es que son todos bastante pesimistas y bastante poco alarmados porque ven los ciclos de una forma como con más perspectiva. En este sentido, estamos viviendo otra vez un ciclo. Son ciclos que van creciendo, son ciclos que van en aumento en los niveles de violencia, o al menos en la sensación que la sociedad tiene de los niveles de no violencia, que no es lo mismo. ¿Cómo ves para adelante? O sea, ¿hay alguna salida? Porque antes hablábamos, cuando te desconcentrabas con las imágenes, sobre que la identidad chilena es muy centralista, es históricamente centralista, claro, y parece no tener esperanza de pretender descentralizarse o de pretender mirar a la particularidad. Como en tu experiencia como historiador, ¿cómo ves esa? Pero mira, los ejemplos que hay en el mundo te muestran, digamos, de que llega un momento que satura la violencia, ¿ya? Irlanda del Norte. Mira que se peleó cuántas décadas con una violencia harto superior a la de aquí. Y de repente llegó Tony Blair y dijo, bueno, ¿por qué no nos sentamos? Eso fue lo que dijo y eso fue lo que se hizo y disminuyó la violencia a prácticamente cero. Bueno, estoy poniendo un solo ejemplo, pero podríamos poner muchísimo. Mira el País Vasco, mira acá. O sea, realmente podemos poner muchos ejemplos en que de repente, digamos, se dice, oye, basta. Pero ese basta tiene que hacerlo todo. Y la salida siempre va por la vía del reconocimiento, finalmente. Obviamente. O sea, lo que la comisión, por eso José Marimán, ayer lo vi, que estuvo en la comisión, me pareció muy interesante lo que ahí planteó la comisión. Porque si hay un parlamento en una región como esta, bueno, obviamente va a ser un parlamento multiétnico, multicultural, multipueblo, multinación, no voy a entrar en los detalles de las palabras, pero evidente que es pluri, ¿no es cierto? Es decir, porque tendrán que estar sentados todos ahí. Y cuando están sentados todos ahí, bueno, lo más probable es que alguien empiece a conversar con el otro, ¿ya? Y las conversaciones son los que empiezan. O sea, ahí hay primera cosa, reconocimiento, institucionalidad política nueva. Ahora, ¿cómo se va a hacer esto después de lo que ha pasado? Yo no sé, porque justamente lo que Huenchumilla estaba planteando era algo por ese camino, ¿no? Me pareció muy interesante una columna de Pedro Caballuqueo, que en el fondo decía, me alegro mucho que los camioneros hayan llegado a La Moneda, porque es otra señal, es otra cara de lo mismo que hemos planteado los mapuches, que es, esta cuestión es urgente, esta cuestión no tiene solución y usted no se ha hecho cargo. En el fondo, mucho más que hacer énfasis sobre quién está en contra de quién, porque este no es un problema entre camioneros y mapuches, este no es un problema entre camioneros y mapuches, es un problema entre mapuches, colonos y el Estado chileno y la incapacidad que ha tenido para dar soluciones. Entonces, ¿dónde crees tú que debiera estar el énfasis? Porque las señales que le está dando la sociedad a través de los medios, etcétera, es que aquí hay un problema entre esas dos partes. Claro. Entonces, mira, aquí los modelos que hay hoy día, te lo voy a contestar de otra manera, ¿no? Dale. Pero está el modelo Zimbabue. El modelo Zimbabue es lo peor que podría ocurrir, a mi modesto modo de ver. ¿Y es? Sir Stanley Rhodes, ¿ya? Por eso se llamó Rhodesia, llegó exactamente en las mismas fechas que llegaron los colonos al sur de Chile. No, ni antes ni después. Y ellos hicieron una sociedad dominante, bastante rica, eran uno de los países más ricos de África, y la miseria en que quedó el mundo africano, los africanos, era increíble. Yo tuve la oportunidad de visitar incluso el tiempo de la independencia de Zimbabue, que es relativamente... Y la verdad que la desigualdad era brutal, era excesiva. Tú pasabas por unos valles todos verdes, con riego por aspersión, etcétera, y llegaba a unos lugares donde no había una gota de agua para beber en las comunidades africanas, digamos, me suena conocido. ¿Ya? Entonces, eso llevó a que en un momento se diera vuelta la tortilla. Se produjera un levantamiento. Exactamente. Y entró Robert Mugabe, que trató en un momento, él hablaba de la Rainbow Society, de la sociedad arcoíris,
en que todos, pero a las finales no hubo eso. Y en este momento, ¿no es cierto?, son miles de ingleses de tercera o cuarta generación que han sido repatriados, muchos a Australia, otros a Sudáfrica, que han recibido la ciudadanía inglesa, es decir... Fueron los colonos expulsados de la colonia. Exactamente. Es un modelo que está ocurriendo hoy día en el mundo. No estoy hablando de cosas que no ocurren. Bueno, ese modelo es, a mi modo de ver, el peor. O sea, yo no quisiera que ocurriera eso en el sur de Chile, pero lo cuento para mostrar de que no son cosas inexistentes, ¿no? No son cosas inexistentes. Entonces, ante eso, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, obviamente hay que hacer otras cosas. Hay que hacer otras cosas que se pueden hacer. Pero esta sociedad ha sido muy dura en eso, muy racista, muy dura. Entonces, no ha habido reconocimiento. ¿Ya? No ha habido reconocimiento en el Congreso Nacional durante 25 años. Entonces, las causas son relativamente conocidas, ¿no? Y lo que se debe hacer también, pero creo que hay muy poca voluntad en esto. En eso estamos de acuerdo. José, una última mirada. Si tú pudieras poner hoy día el énfasis ha estado siempre muy instalado en torno al tema de las tierras. En torno a las tierras hay muchas críticas. ¿El énfasis hoy día dónde se pondría? ¿En la organización administrativa? ¿En resolver el asunto de las tierras? ¿En poner a dialogar a las partes? Yo creo que de esta discusión que está habiendo en estos días, tengo la esperanza, ¿no?, en ese sentido soy positivo, de que surja con más claridad que el énfasis es político, ¿ya? O sea, aquí es, para decirlo de una manera, hay gente que cree, digamos, que esto es un asunto de plata, de que es pobreza y que la pobreza se combate con plata. No, aquí la pobreza es una consecuencia de un mal diseño político, de una estructura política colonial. ¿Te fijas? Entonces, yo creo que eso ha estado saliendo. Eso, bueno, algunos lo hemos estado diciendo, pero hay muchos que lo están diciendo. Creo que puede ser que la salida de Huenchumilla deje como sonando eso que él dijo, ¿no? Este es un problema político. Y yo creo que efectivamente lo es. Sí, nosotros también. Muchas gracias por estar con nosotros en Panorama 15. Se nos ha acabado el tiempo. Esperamos tenerte de nuevo. Gracias a ti, Paloma. Muy bien. Hasta aquí llegamos con esta entrevista. Queremos avanzar un poco. Nunca había sido tan importante la destitución de un intendente y eso no es por nada, ¿verdad? Tenemos que hablar mucho todavía, sobre todo hablar, promover el diálogo y descentralizar. Parece que no hubiera otra salida. Si no lo entiende todavía el gobierno, nosotros se lo recordamos otra vez, majaderamente, cada vez que tenemos un capítulo en Panorama 15. Nos vemos muy pronto otra vez. VTR presentó Estamos en tu ciudad. Miramos tu realidad. Panorama 15. La voz de las regiones. Esta fue una presentación de VTR.